Hola, buenos días compañeros. El tema que nos correspondió a nosotros es el de didáctica como visión comunicativa. Nuestro grupo está conformado por César Ochoa, Felipe Pulido. Manuel Alejandro Ortiz Ortiz. Henry Molina. y quien les habla Andrés Ávila. Didáctica comunicativa es donde el docente logra en sus estudiantes desarrollar destrezas y habilidades comunicativas. Dentro de las habilidades encontramos el escuchar, el hablar, el escribir y el leer. Bueno, la didáctica como visión comunicativa habla que es como la manera en la que nos comunicamos como las demás personas. Entre estas está la escritura que se puede desarrollar por medio de pinturas, de dibujos, de planas. Un ejemplo sería ponerle a escribir al niño, explicarle que va a ser una plana para que mejore su letra, para que tenga una letra pues más bonita. También le podemos leer un cuento y que él dibuje la parte que más le gustó del cuento. Otro ejemplo sería ponerlo a pintar un dibujo que él haya hecho con témperas, y de esta manera pues podemos mejorar la escritura del niño. Para el desarrollo de la habilidad lectora se empieza desde muy temprana edad, pero no se obliga al niño a leer, sino se hacen actividades recreativas o de juegos donde el niño desarrolle la memoria, la observación y la atención. El docente se encarga de realizar lecturas de cuentos, lecturas de interés para los estudiantes, videos, donde el estudiante desarrolle las habilidades anteriormente mencionadas. Al pasar del tiempo, los estudiantes van adquiriendo memorias y se debe profundizar más en otras áreas. Una de ellas es mejorar la percepción, donde el estudiante debe mejorar su capacidad visual y hacer tareas donde haga uso de todos sus sentidos para que posteriormente pueda desarrollar una lectura adecuada. Otro de los aspectos es la memoria, donde el estudiante debe aprender a memorizar frases, también debe aprender los significados de las palabras sin saberlas leer. Por ejemplo, saber qué es un animal, cómo hace sus sonidos y demás. La lectura se dice que empieza desde muy temprana edad, pero se termina hasta que se acaba nuestra vida, ya que cada día vamos aprendiendo nuevos conceptos y nuevas formas de adentrarnos dentro de un texto, haciendo uso de nuestra imaginación y ya de unos conceptos ya aprendidos. Dentro de esto hay algo muy importante que es el habla, y el proceso empieza desde casa. Cuando el bebé, por simple intención de hablar, él balbucea, intenta decir sus primeras palabras no entendibles. Después de esto pasa a un desarrollo, a un proceso evolutivo donde intenta repetir palabras que dice. Un ejemplo clave es donde el bebé empieza como tal a repetir las palabras que dice la mamá. Son pequeñas palabras que él, por simple intención o necesidad, empieza a desarrollar. Palabras pequeñas como lo son papá, mamá y pequeñas cosas. Dentro de su proceso formativo empieza aquellas palabras que más siempre va a reconocer, y luego va desarrollando un lenguaje más amplio, entrando a una etapa escolar donde es allí que empieza el docente a acompañar este proceso. Un claro ejemplo cuando repite al lado del maestro. En este proceso donde el muchacho está, el niño, la niña, está en un proceso evolutivo, siendo el principal actor y el maestro haciendo el papel de acompañante. Porque es allí cuando, por lo menos en los claros ejemplos, siempre empezamos en los pequeños estímulos de lectura, donde el docente va a acompañar al estudiante, eh, acompañando las lecturas, enseñando la conjugación de letras, de sílabas, para conformar palabras. Dentro de esto, pues él va desarrollando eh, un lenguaje más amplio, donde desarrolle nuevos conceptos, donde él, siendo capaz de sostener ya unas palabras claves para dirigirse. Entonces es donde va etapa tras etapa
donde va conociendo diferentes palabras, diferentes aspectos que lo llevarán como tal a sostener un habla adecuada dentro de un diálogo coherente. Por eso el docente juega como tal el papel de enseñar y acompañar. No será quien lo esté haciendo para ejecutarlo, solo va a realizar el acompañamiento, porque es el estudiante el encargado de evolucionar y poder ser autónomo de su habla. Entonces una clave frase para este proceso, donde incluye la didáctica, es: el maestro enseñará a volar, pero no va a volar el vuelo del estudiante. Bueno, al ser con mis compañeros, entonces, a la hora de la didáctica como una visión comunicativa, tenemos que tener primero dos cosas muy claras. Entonces, que en ese campo de la visión comunicativa siempre se basa en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Al hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos en cuenta que siempre hay un docente y un disciente. Entonces, ya sabemos, el docente es la persona que nos va a guiar o está guiando a un grupo de personas para adquirir un nuevo conocimiento, una nueva enseñanza. Y el disciente es la persona que está en la capacidad y en la necesidad de, de recibir ese conocimiento, esa nueva enseñanza. Entonces, al tener eso claro, el objetivo siempre de la didáctica con la visión comunicativa es tener una finalidad educativa. Al tener esa finalidad educativa, eh, nos vamos a entrar ya en un ejemplo en el cual, pues en ocasiones los estudiantes, o mejor dicho, el docente tiene que hacer de los estudiantes en su entorno en el que está, supongamos en un aula, tiene que hacer de personas que se puedan comunicar. Pues ya no es, esto es un ejemplo, por decirlo así, antes se hablaba de la educación bancaria, ¿sí? El docente iba y decía... Refiriéndonos al tema de la escritura, tiene mucho que ver en el aspecto del docente educativo, teniendo en cuenta que los docentes tienen que manejar habilidades comunicativas de una manera correcta. En el caso de la escritura es de alta preponderancia subrayar que el estudiante tiene como fin y tiene como objetivo transmitir las ideas propias y las ideas de los demás de una manera concreta a través de la escritura. La escritura hace parte de una de las habilidades que tienen que desarrollar los estudiantes, las competencias comunicativas. En este caso, refiriéndonos a la didáctica, tiene mucho que ver en cuanto al docente. El docente tiene que verificar y tiene que especializarse en la capacidad de lectoescritura que éste puede desarrollar. Este es un campo muy amplio dentro de la didáctica, que bien manejado permite que la enseñanza sea de una manera más concreta y que el estudiante de una manera coherente y completa pueda aprender sobre los diferentes temas y temáticas que se le han enseñado, ya que recordemos que la didáctica como tal busca que la enseñanza se dé y que el resultado se dé, que el estudiante aprenda algo. Este método didáctico se puede utilizar de una manera muy abierta en un currículo de cualquier institución. Podríamos referirnos a esta didáctica basándonos en la lectura, teniendo en cuenta como aspectos como el social, ¿sí? Podemos referenciar aspectos como el social, aspectos como la redacción, ¿sí? Que son aspectos que comprenden bastante la lectura. Teniendo en cuenta las bases que tiene que tener el estudiante para cumplir con estos aspectos, es necesario entender que para que la escritura se dé de una manera coherente tiene que haber un proceso de formación, tanto para el docente como para el estudiante. Para el docente, para que pueda enseñar al estudiante, y para el estudiante, para que éste mismo pueda acceder o lograr la escritura de una manera correcta.